Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Ay, chévere, gracias por aceptarme esta pequeña entrevista. Nuestro tema es la importancia de la salud mental en el rendimiento académico de los universitarios. Entonces te voy a hacer unas cuantas preguntas y respóndeme de forma libre de lo que tú piensas. Como ya me mencionaste, te graduaste de psicología en la U. Entonces, me interesa saber tu opinión sobre esto, ¿ok? Entonces, la primera pregunta sería más o menos, ¿tú crees que los universitarios le dan importancia a la salud mental? No, definitivamente creo que, o sea, creo que, bueno, no es que no le dan importancia, creo que muchas veces los universitarios están descubriendo muchas cosas nuevas y están aprendiendo muchas cosas nuevas que a veces es difícil darle la prioridad que se merece. ¿No? Ujú, A veces es difícil manejarlo todo, en especial, por ejemplo, mi caso es que yo era foránea, ¿no? Entonces yo venía de fuera y llegaba a Quito, que era una ciudad nueva, y tengo un montón de amigos que estudiaron en el extranjero, que igual llegar a una nueva ciudad te implica tener responsabilidades que parecen más importantes como poder comer, ¿no? Que son como más necesidades básicas. ujú, Y creo que eso muchas veces hace que dejes de lado ciertas hábitos y ciertas conductas que ayudan y contribuyen a tu salud mental o incluso de la gente con la que estás rodeada. Muchas veces, como te digo, hay gente que se va de su ciudad y tiene que volver a construir su red de apoyo porque llegan a un lado nuevo donde de repente están solos, de repente tienen un montón más de responsabilidades. Y, no, y esto también va para la gente que llega, o sea, que no se cambia de ciudad, o sea, de repente llegar a la universidad y ahora tú eres responsable de tu vida y a veces eso puede ser una experiencia muy abrumadora para muchos jóvenes. Entonces, un poco tienden a descuidar de ciertos aspectos de su salud mental en aras de querer abarcar toda la nueva experiencia que están eh, experimentando. ujú. ¿Y tú crees que en parte lo hacen porque creen que pueden aguantar? Siento que a veces uno piensa eso, ¿no? Como, ah, no importa, o sea, puedo aguantar, soy joven, pero llega un punto yo creo que donde ya no puedes, o sea, hay cosas que ya no dan. Claro, yo creo que más que todo viene de este estigma que todavía, a pesar de que tras la pandemia ha mejorado, todavía sigue este estigma contra, o sea, de la salud mental. O sea, no se le da la importancia social que se merece. Y bueno, uno es joven, entonces si todos a su alrededor le dicen, no, tú tienes que tener toda la energía porque tú eres joven, ¿qué vas a estar estresado tú si tu única responsabilidad es ir a la universidad? Pero para muchas personas no, o sea, solo estudiar no es su única responsabilidad. Hay mucha gente que entra a la universidad y también trabaja, o entra a la universidad y tiene una beca y tiene que mantener un promedio. O sea, hay otros estresores que no se toman en cuenta, o personas que vienen y tienen no sé, alguna discapacidad o alguna condición que hace que aprender sea un poco más difícil. Entonces, no es que es todo plano y va a ser la misma experiencia para todos, pero muchas veces el mundo trata de gritarte, tú tienes que hacerlo todo bien y no te da el espacio donde tú sientes que tu experiencia puede ser diferente. Ujú. Y en base a esto que dices, ¿tú cómo crees que los estudiantes reflejan este desequilibrio emocional? O sea, en base a, ya fuiste estudiante, entonces, y tú también como estudiante, ¿cómo lo exteriorizan? O sea, ¿cómo se ve reflejado? Bueno, yo creo que de muchas maneras y se ve diferente para todo el mundo. Una de las cosas que yo escuché mucho, que en mi caso no se dio porque yo tuve mi primer semestre virtual, fue que muchos de mis amigos que sí tuvieron sus primeros semestres virtuales me decían que llegan a la universidad y es desatarse porque es, o sea, es chévere, es conocer gente nueva, es ambiente nuevo. Encima la universidad te da un montón de oportunidades, entonces mucha gente se mete y prueba un montón de cosas porque uno está motivado, está emocionado y quiere probarlo todo, porque sale de un ambiente súper estructurado como es el colegio, a la universidad que sigue siendo estructurada, pero te da muchas más aperturas de conocer el mundo y ya eres mayor de edad, entonces hay muchas otras cosas que tienes acceso que no tenías antes cuando ibas al colegio. Ujú, Entonces yo creo que mucha gente le pasa que no sabe manejar su libertad, porque de la nada llega a la universidad y es como, ah,
puedo hacerlo todo, nadie me va a tocar la puerta y me va a decir por qué no fuiste a la universidad hoy. Nadie me va a mandar un correo a mi mamá diciéndole, hoy su hijo no fue al colegio. No, o sea, esas cosas no pasan. Y tienes que, al enfrentarse con la nueva libertad, a muchos les ocurre que no saben a dónde ir, entonces quieren hacer todo lo que nunca pudieron hacer, en teoría, o ellos piensan que no pudieron hacer y se van de fiesta todo el día, o todos los fines de semana salen, quieren ir, porque también no es de conocer gente, como te digo. Entonces yo creo que eso usualmente pasa en los primeros semestres, pero por ejemplo, en mi caso no fue así porque fue en pandemia, pero igual es, em, o sea, es como esto de querer probarlo todo. Yo creo que la mayoría de personas tienen como esta, no sé, como este bichito de querer ir conociendo y de emoción de esa es una experiencia nueva, aunque para otros puede ser lo contrario, o sea, no hay emoción, sino que es mucho miedo y todo se vuelve muy abrumador, pero centrado alrededor del miedo. Tengo que hacer amigos otra vez, no sé hacer amigos, voy a ir a mi clase y no conozco a nadie, nunca he ido a la universidad, o sea, como te digo, son muchas emociones que pueden surgir y depende de la persona, de las personalidades, de las circunstancias. ¿Y cuáles crees que son las emociones que hay en común cuando los universitarios no están bien emocionalmente? O sea, tú, según lo que has visto, ya sean estos negativos, positivos, ¿cuáles crees que son en Yo creo que comunes? o sea, lo más común es el miedo, ¿no? Ujú. O sea, llegas a la incertidumbre, ¿no? Todo, o sea, es un proceso de cambio, como cuando pasas, ¿no? De la niñez a la adolescencia hay un proceso de cambio, o cuando pasas del preescolar a la primaria hay un proceso de cambio. Igualmente, pasar del colegio a la universidad es un proceso de cambio, y como tal está lleno de incertidumbres. Y muchas veces aquí en el país, nuestros espacios de primaria, colegio, de primaria a secundaria es en el mismo espacio, son es las mismas personas. Entonces, solamente tienes que abordar un poco más los cambios fisiológicos o emocionales que pueden surgir por las hormonas, etcétera, ¿no? Pero en cambio, en esta transición a lo que vendría a ser adultez emergente o adultez joven, que es la etapa universitaria, es, o sea, ahora que entras a un espacio completamente nuevo, muchas personas se van a otro país, tienes que, como te digo, hay estas nuevas experiencias. Entonces, el hecho de que sea un proceso nuevo y estar rodeado de incertidumbre genera miedo, porque no lo conoces. Y como ser humano, nuestra primera reacción es buscar el peligro, porque tu cuerpo y tu cerebro siempre va a buscar protegerte y tus emociones siempre van a buscar protegerte, porque vivimos en un estado de supervivencia, ¿no? Entonces, ese va a ser el primer como instinto de ver, oh, ok, hasta que uno va descubriendo, ah, ok, aquí es mi clase, cómo funcionan las cosas, un poco también la confusión, que no es una emoción como tal, pero es como un estar en general, de, de que tienes que volver a dar esos primeros pasos de hacer amigos, que puede ser más fácil o más difícil para ciertas personas, de ver cómo te adaptas a una clase, de ver cómo organizas tu día, ¿no? Y eso puede ser, como te digo, también puede ser eh, estresante, que tampoco es una emoción, pero no se me ocurren como nombres como tal ahorita, Y pero el el estrés, hecho, el estrés, por ejemplo, en qué línea va? O sea, ¿cómo se define el estrés? o sea, el estrés no es una emoción, porque los estresores pueden ser como positivos o negativos, o depende de cómo lo manejas, ¿no? Un estresor es algo que como genera un cambio, por así Ujú. decirlo. O sea, para mí un estresor es un agente de cambio. Entonces es algo que tú estás en un estado constante y llega este estresor o se presenta este estresor y tú tienes que tener una reacción ante eso. No puede ser, no, el fight or flight, no. Puede ser que te quedes ahí, ¿no? Que es una decisión, no hacer nada, ¿ya? Y como que vas a intentar avanzar y no vas a reaccionar ante ese estresor y va a haber ciertas consecuencias por esa decisión o o vas a tomar una decisión y te va a llevar a cambiar de rumbo, ¿no? Pero cuando llega este estresor, o sea, uno no es que puede evitarlo como tal, uno va a intentar evitarlo si así lo desea, pero igual eso
la evitación de por sí es una elección, Ujú. ¿no? Y, Y, ajá, y por ejemplo, la ansiedad, porque últimamente igual es como a muchos chicos cuando tú les hablas sobre cómo se sienten en su vida académica o cómo han sentido sus cambios en la vida, de justamente, por ejemplo, de escuela a colegio, de colegio a universidad, eh, a veces la respuesta es como, ah, no, mucho, puede que ni siquiera digan tanto el miedo, sino como mucho estrés y mucha ansiedad. claro, Entonces, ajá, ¿y a qué se debe que se, se mencione mucho esto de la ansiedad? claro. Bueno, yo creo que, eh, o sea, sí sientes ansiedad, pero muchas veces la gente lo ve como de una se va al extremo negativo, ¿no? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, un estresor, que a mí me encantó esto que siempre mencionaba mi profesora antes de dar los exámenes, ¿no? Como el estrés te sirve también para que puedas dar el examen y hacer bien el examen, ¿no? O sea, nos trataba de ver, de que replanteemos el estrés y este estresor del examen como un motivador para hacer bien el examen, ¿no? Y el estrés puede ser eso en la cantidad como de estrés apropiada, te motiva a seguir trabajando y a mantenerte y a no quedarte como que estancado en un constante, sino a seguir cambiando y seguir avanzando. Pero lo que pasa es que muchas veces llegan estos estresores y no llega uno solo, sino que llegan varios y no lo sabes manejar. Entonces, para mí o sea, ahorita sí lo pongo como ansiedad y como estrés, pero es como sobreestimulación tal vez, ¿no? Y esa sobreestimulación de varios estresores y no saberlo manejar genera un malestar general. ¿No? Y como no sabes qué hacer, ya también lo empiezas a sentir en el cuerpo, ¿no? Porque el estrés también se manifiesta fisiológicamente. Y muchos de los problemas de salud mental no solamente son acá, son emocionales, o sea, son psicológicos, cognitivos, emocionalmente y fisiológicamente. Muchas de las emociones, el estrés, se refleja en el cuerpo, en la tensión de los hombros, ¿no? La ansiedad, mucha gente tiembla, ¿no? O no sé si alguna vez has visto que la gente como que tiene tics nerviosos en las clases, donde mueve mucho la mano. Muchas Claro. veces, no siempre, pero es por ansiedad, ¿no? Es una manera de autorregularse, son conductas repetitivas que uno a veces hace de manera inconsciente que lo ayudan a autorregularse para Mm, ir calmando todos esos nuevos estímulos que están llegando, ¿no? mm, ok. ¿Y tú como parte de tu vida universitaria, alguna vez pasaste alguna experiencia que te hizo colapsar emocionalmente en algún momento de la universidad? Uf, más de una vez, definitivamente. No, o sea, enfrentarse a cosas como que es parte de la vida, ¿no? O sea, enfrentarte a nuevos desafíos. Y yo definitivamente mudándome de ciudad, para mí ese fue un gran desafío, porque yo no estaba segura si iba a poder lidiar con todo el hecho de vivir sola y vivir lejos de mi casa, que tampoco es que me fui tan lejos, ¿no? Me fui a una hora en avión de mi casa, pero para mí eso significaba un gran cambio. Claro. Entonces, por ejemplo, ya toda la mudanza para mí fue un estado constante de crisis y fue un cambio significativo para mí que me afectó bastante. Llegar a mis primeras clases, yo tenía un profesor que su único, creo que su único objetivo era sacarnos de sacarnos de la zona de confort. O sea, él estaba constantemente presionándonos para sacarnos de nuestra zona de confort y un poco creo que tenía esta metodología de sensibilización, ¿no? De, los voy a poner a enfrentar todos sus miedos para que vean que sí pueden hacer algo. Pero no, pues yo recién salí de pandemia, recién mudada, y yo, ¿qué está pasando aquí? O sea, para mí fue súper impactante. O Claro. cuando nos ponían trabajos así que a mí no me gusta, no soy muy buena hablando en público, me pongo muy nerviosa. Y entonces todas esas experiencias eran como pequeñas crisis para mí, ¿no? Y incluso no solamente dentro de la universidad, también hay crisis que te pueden dar o sea, en conocer gente, ¿no? O sea, a veces
conocer ir a una fiesta puede ser un estresor para ciertas personas. eh, o ir a, como que, yo me acuerdo que también a mí me daba así, me daban crisis así de, bueno, voy a ir a la universidad y ahora no conozco a nadie, con quién voy a almorzar, tengo que hablar con alguien, tengo que ir a preguntar para hacer cierto procedimiento, ¿cómo voy a hablar? O sea, yo sí tuve pequeñas mini crisis por todos lados, porque todo era nuevo. Sí, claro. ¿Y tú crees que existen niveles como de, o sea, no sé cómo decirlo, pero, mm, por ejemplo, tu forma de reaccionar a esto fue así, pero crees que existen formas donde los chicos quizá se sientan peor, como un nivel más alto de colapso o de no saber cómo controlar lo que piensan, lo que sienten? ¿Alguna vez? Absolutamente. Sí. Absolutamente. Yo, por ejemplo, sí soy más, o sea, a mí me cuesta manejar ciertas cosas. Y ahorita, gracias a Dios, con terapia hemos mejorado. Pero sí, o sea, todas las personas son diferentes y van a manejar las situaciones de manera diferente. Porque gracias a Dios en este mundo somos tan diversos y, y tan únicos que y Ujú, todo el mundo, ¿cómo se dice? Percibe los contextos de manera diferente, ¿no? Y los experimenta de manera diferente. Entonces, por ejemplo, para mí es estresante ir a una fiesta, ¿ya? Para mí eso es súper estresante porque hay mucha música, hay mucha gente. Esa estimulación a mí me estresa y a mí me sobreestimula. Pero yo conozco muchos de mis amigos que ir a una fiesta, wow, qué increíble conocer gente nueva, me encanta, me motiva, ya quiero ir a conocer la música, me encanta bailar, ¿no? Y son el mismo estímulo, dos personas diferentes. Ya, eso también, y obviamente también no tienen que ser como dos opuestos, sino que hay gente que tiene más herramientas para enfrentar ciertas situaciones que otras también. Entonces, digamos que yo he ido antes a terapia, que es una gran herramienta, que ya te enseñan a regular tu respiración o te enseñan o te van cambiando tus esquemas cognitivos. Entonces ya sabes que cuando te enfrentas a una situación nueva, ya sabes más o menos cómo abordarla. Y dices, ujú, ah, bueno, sé que tengo esas herramientas que aprendí antes y puedo hacer. Y a veces no necesariamente las aprendes en terapia, a veces las aprendes en la vida porque te tocó enfrentar situaciones que te enseñó a manejar cierto tipo de situaciones, ujú. ¿no? Y eso viene de la experiencia de cada uno también. Y ya un poco como para ir cerrando esto, em, ¿tú de qué formas encontraste para poder apaciguar estas emociones o a estos estresores que tú tenías? O sea, ¿cuál era tu forma de liberarte o de sentirte bien? Como de dejar un rato el estrés académico y centrarte en ti. Bueno, me encantaría decir que tengo la respuesta aquí, pero yo creo que a mí me costó un montón y creo que es diferente para todo el mundo. Porque a mí me hubiera encantado, por ejemplo, tener un mayor hábito de hacer ejercicio, ¿no? Porque el deporte ayuda un montón en la regulación. Yo lo que hacía, como no soy muy buena para mantener una rutina de ejercicio, yo bailaba un montón, ¿no? A mí, y hacía esos movimientos, o sea, como que para mí moverme me ayudaba ya a liberar ese estrés. Escribir, a mí me encanta escribir, yo escribo un montón, y eso me ayuda mucho. También conocí gente muy increíble, la verdad, que ya me ayudó a hablar del tema un poco más. En la universidad también ofrecían terapia en línea, eso también me ayudó un montón. Y bueno, yo tengo una súper red de apoyo que es mi familia, con la que yo me comunicaba, si no todos los días, por lo menos 5 días a la semana, que yo estaba constantemente sintiendo su apoyo. Y entonces tenía el apoyo de mis padres y de mi familia virtualmente y tenía el apoyo de mis amigos, el apoyo de mis amigos presencialmente. ¿Y qué consejo o recomendación le darías ahorita a los chicos universitarios, por ejemplo, como yo ahorita estoy estudiando, para que puedan estar estables emocionalmente dentro de la vida académica? Como dijiste, es difícil y a ti te costó encontrar eso que pues te ponga bien, Ujú. pero ahora que ya has pasado los años, ¿qué podrías
recomendar o aconsejar? Yo creo que es enfocarse en vivir en el presente. Muchos de nosotros vivimos en el futuro, en especial en la universidad, también es como que, bueno, ya tengo todos los proyectos alineados que tengo que hacer este semestre y obviamente necesitas planificar, está bien que te planifiques y te organices, eso es importante porque te va a estar estructura, pero también es importante aprender a vivir tu día a día, aprender a disfrutar de lo que haces, incluso de esas pequeñas cosas que, que no te das cuenta, o sea, aprender, disfruta conversar con tus amigos mientras almuerzas, disfruta que vas caminando a la universidad o disfruta que incluso si te toca ir en el carro, ni sé qué, disfrútalo, ponte la canción que te gusta o escucha el podcast que te gusta. O sea, encontrar esos pequeños momentos donde puedas disfrutar tu día y puedas apreciar y agradecer que estás viviendo ese día, eso te va a ayudar mucho. O sea, para mí, yo creo que eso es, o sea, ser grato con la vida y apreciando todo, ¿no? Y viendo todo lo que está pasando. Ese sería mi mayor consejo, creo yo. Mm, listo, Adri. Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. De verdad, sí. Espero que la gente que vea el video en serio pueda eh, apreciar todo lo que mencionaste. Y eso, entonces, muchas gracias. Gracias Cuídate. a ti. Qué interesante tema. Ojalá siga dándose la conversación sobre salud mental.